Buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto volverlos a ver. Les comentaba que el día de hoy, en cuanto a la tutoría de emprendimiento y gestión, vamos a estudiar cuáles son las técnicas de evaluación financiera que a mí me permiten determinar si la ejecución de un proyecto de emprendimiento es viable o no es viable. Comentaba también que en clases anteriores habíamos revisado cuáles son los procesos para yo poder realizar una evaluación financiera, pero de manera personal, ¿verdad? Es decir, una evaluación financiera, en este caso familiar, como el hecho de determinar si mi deuda está sobre o por menor del 30%, que en este caso es factible para ver si yo me puedo volver a endeudar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas de evaluación financiera de proyectos de inversión? En este caso, estimados estudiantes, cuando nosotros hablamos de técnicas para la evaluación financiera, tenemos que, en este caso, enfocarnos como aquellas que se van a utilizar para ver si un proyecto es factible o no es factible. Son aquellas que permiten evaluar, en este caso, si un proyecto me va a otorgar una mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Si yo necesariamente tengo que invertir en un determinado proyecto, ¿qué pasa si el proyecto en unos 5 años no me da rentabilidad? ¿No es cierto? Entonces, esto me permite a mí determinar ahora en el presente si tendré rentabilidad o no con la ejecución de un determinado proyecto. Entre las principales técnicas que me permiten realizar esta evaluación financiera encontramos rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre la inversión, el periodo de recuperación de la inversión, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. El día de hoy vamos a centrarnos en las dos principales técnicas, así que por favor prestarán muchísima atención. Iniciamos entonces con la rentabilidad sobre ventas. ¿Qué nos permite la rentabilidad sobre ventas? En primer lugar, la rentabilidad sobre ventas es el promedio ponderado, nos dice, sobre el nivel de ventas de cada uno de los periodos que se analizan. Normalmente, cuando se realizan flujos de proyección hacia el futuro, se los proyecta hacia 5 años, ¿sí? Es decir, yo tengo que determinar si en 5 años voy a obtener esta rentabilidad sobre la inversión inicial. Por lo tanto, yo voy a utilizar la siguiente fórmula que me va a permitir a mí determinar esta rentabilidad sobre las ventas. La fórmula, estimados estudiantes, es la siguiente. Nos dice la utilidad neta sobre las ventas y esto por 100. ¿Sí? Porque nos dice promedio ponderado. Por lo tanto, yo necesito una cifra porcentual. ¿Sí? Para poder determinar, en este caso, después el flujo para 5 años. Ya vamos a aplicarlo en un ejemplo para que se entienda de mejor manera. El ejemplo es el siguiente. La información que vamos a tener aquí es acerca del estado de resultados proyectado para los siguientes 5 años. Esta proyección ya está realizada, así que estos datos no necesitamos calcularlos. En este caso vamos a analizar la proyección de la empresa de fabricación de pupitres, que el estado de resultados proyectado para el primer año me indica lo siguiente. Me indica que se ha proyectado una utilidad neta de 13.858, recordando que utilidad neta es mi total de ingresos menos mis egresos, ¿sí? La utilidad que yo tengo, ¿no es cierto? Y las ventas que para el primer año yo he, en este caso, proyectado que voy a tener. En este caso nos dice que son 101.250. ¿Cómo yo obtengo este porcentaje? Es la incógnita. ¿Cómo yo obtengo este porcentaje? Voy a aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Decíamos que la fórmula es utilidad neta, ¿no es cierto?, sobre ventas, y esto por 100. Lo vamos a aplicar, entonces me va a dar lo siguiente. Tenemos 13.858, que es la utilidad neta, sobre las ventas, hacemos la división correspondiente, que es 101.250,
¿no es cierto? Y me va a dar un 0.1369. Pero como decimos que es promedio ponderado, tenemos que multiplicarlo por 100 para obtener la cifra porcentual. Y en este caso, para el primer año, tengo un promedio de rentabilidad de 13.69%. Esto yo lo voy a aplicar para los siguientes 5 años que son consecutivos. Vamos a seguirlo viendo para poder, en este caso, después hacer el promedio general. Permítanme, por favor, borro esto. Muy bien. Un momentito. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos el mismo valor que lo hemos calculado. Para el segundo año aplicamos exactamente la misma fórmula. Utilidad neta sobre las ventas, voy a ir subrayando, utilidad neta 32.623 sobre las ventas, en este caso para el segundo año, que son de $162.000. Realizo la división, me da un valor de 0.2014 y este valor lo multiplico por 100. Entonces, para el segundo año vemos que tenemos un total de 20.14%. Lo mismo va a suceder para el tercer año, ¿sí? En el tercer año vemos que hay un valor similar, si somos observadores, en cuanto a la proyección de las ventas. Esto no me va a inferir a mí nada en el cálculo. Por lo tanto, sigo utilizando utilidad neta, ¿no es cierto?, sobre las ventas, ¿no es cierto?, me da un valor de 0,1972 multiplicado por 100, un valor de 19.72%, ¿sí? Y seguimos cumpliendo en este caso. Sigamos trabajando, recuerden que son 5 años. Para los siguientes 2 años que nos restan, seguimos aplicando la misma fórmula. Otra vez obtenemos un promedio de las ventas similares a partir del segundo año, ¿ok? Entonces, en este caso, cuarto año, 31.237 dividido para 162.000 por 100, me da un total de 19.28%. Y para el quinto año, me da un total de 18.82%. Facilito, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con estos valores que están aquí? Es la pregunta. Yo necesito obtener el promedio, en este caso, ponderado. ¿Cómo yo calculo el promedio? Voy a sumar, en este caso, los 5 porcentajes. Los sumo y los voy a dividir para el valor total, que son 5. Lo que en este caso me va a determinar lo siguiente. Tengo un promedio de rentabilidad de 91.5 dividido para 5 de 18.33%. Ese es mi promedio de rentabilidad. Ahora, ¿cómo yo sé que este promedio de 18.33, ¿no es cierto?, es un valor que a mí me va a permitir determinar si es factible mi proyecto? Yo lo voy a comparar con la tasa, en este caso, de interés de los bancos. ¿Sí? La tasa de interés de los bancos en este ejemplo, bueno, y de manera general, tenemos una tasa de 8.93%. Entonces, analizo, ¿no es cierto? Si mi rentabilidad supera este 8%, mi proyecto va a ser factible, ¿no es cierto? Puedo invertir tranquilamente sin ninguna preocupación, ¿sí? Entonces, recordando esto de que la ganancia promedio de las ventas que se ha realizado en el emprendimiento es de 18.33%, me constituye a mí, ¿no es cierto?, una utilidad muy atractiva. Demasiado atractiva en realidad porque es incluso un promedio positivo. ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden que siempre para el análisis tengo que comparar con la tasa de interés de los bancos. Ahora, ¿qué sucediese si aquí yo en mi valor al momento de calcular el promedio tuviese un valor negativo, que sea menos del 8.93, qué sé yo, un valor del 7%? No voy a tener buenas utilidades, ¿verdad?, para estos 5 años. Por lo cual, yo tendría que pensar si voy a invertir en este emprendimiento o me busco otro emprendimiento que me dé mayor rentabilidad. ¿Ok? Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos con lo siguiente. La siguiente técnica que vamos a conversar es acerca de la técnica de retorno sobre la inversión.
Esta técnica de retorno sobre la inversión es una herramienta muy usada, no solo de manera individual, solo por los emprendedores, ¿no es cierto?, que están iniciando, sino también ya por los inversionistas, ¿sí? Y esto a mí me permite determinar cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones, ¿sí? La fórmula que yo voy a utilizar en este caso para calcular el retorno sobre la inversión es la siguiente. Normalmente se la conoce con las siglas ROI. Es la utilidad neta, pero dividido para la inversión inicial. ¿Se dan cuenta? Ya no es para el promedio de ventas, sino para la inversión inicial y esto multiplicado por 100 porque necesito yo el promedio general. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. En consecuencia, cada una de las utilidades netas se las compara con la inversión inicial. Tenemos el mismo caso de los pupitres, pero aquí la inversión inicial del emprendedor para esta fábrica de pupitres va a ser de $28,300, ¿sí? Entonces, yo en mi tablita tengo que determinar este porcentaje, ¿ok? ¿Cómo lo determino? Aplico la fórmula del ROI. La utilidad neta dividida para la inversión es el mismo proceso, solo lo que varía aquí es la inversión inicial, ¿sí? Nada más esto. La inversión inicial, utilidad neta dividido para la inversión inicial multiplicado por 100 me da un valor en este caso de 48.97%, ¿ok? Para el primer año. Seguimos trabajando de la misma manera para los siguientes años, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el mismo cálculo. Eso sí, por favor, no vamos a variar en cuanto a los cálculos. Si ustedes observan, estimados estudiantes, que a partir del segundo año tenemos porcentajes que superan un 100%. ¿Sí? Lo que yo voy a determinar lo siguiente. Necesito el promedio, ¿no es cierto? Entonces, sumo los 5 valores, ¿no es cierto? Y los divido para 5. Lo que me da un promedio de retorno sobre la inversión, si se dan cuenta, de aproximadamente un 100%, un 99.05%, ¿sí? Esto me quiere decir que esta herramienta me indica que el promedio de rentabilidad sobre la inversión inicial es de 99.5%, lo que va a ser una ganancia sumamente atractiva. Miren que ya es casi el 100% que yo voy en este caso a recuperar sobre mi inversión inicial. Del 28.300 tengo prácticamente un promedio de aproximadamente 100%, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué del 100%? Si ustedes son muy observadores, tenemos una inversión de 28.300, ¿verdad? Y las utilidades decíamos que eran los ingresos menos los gastos. Es decir, solo los ingresos que mi proyecto de inversión va a tener. Por lo tanto, miren, por ejemplo, en el segundo año yo tengo una utilidad neta que me supera la inversión, ¿no es cierto? 32.623 me supera 28.300. Es por eso que el promedio acá va a ser mayor del 100%. ¿Sí? Puede pasar lo contrario, puede que la utilidad, ¿no es cierto?, sea menor que la inversión. Por lo tanto, mi promedio va a ser negativo. Y en el promedio general del retorno sobre la inversión yo voy a tener valores negativos. De igual manera, tengo que pensar si en este caso yo voy a retornar, ¿no es cierto?, sobre mi inversión inicial, si voy a tener el retorno del dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, analizo, ¿efectúo o no efectúo mi proyecto de inversión? ¿Ok? ¿A preguntas tal vez hasta aquí? ¿Seguros que no? ¿No se me queden calladitos? Ya, muy bien. Si no hay preguntas, pues no pasa nada. Vamos a hacer los cálculos con ustedes para que se queden sin duda, ¿ok? Yo les voy a poner, por favor, si lo pueden trabajar directamente en el celular o si tienen tal vez una calculadora, pues sería mucho mejor. Vamos a tener una inversión inicial con las mismas utilidades, estas no van a variar, una inversión inicial para los 5 años de $30,000, ¿ok? Calculemos cuánto nos sale para los 5 años y el promedio de retorno sobre la inversión. ¿Sí? Vámonos haciendo con ustedes mismos. Por favor, me lo van diciendo. Yo aquí tengo también mi calculadora. Tenemos que calcular 13.858 dividido para $30,000.
¿no es cierto? Y esto lo multiplico por 100. Me da un valor de ¿cuánto? En el primer año. Dígame, por favor. En porcentaje, ¿cuánto nos sale? 13.858 dividido para $30.000 por 100. A mí me da un valor de 46.19%. Perfecto, muy bien, 46.19%. Para el segundo año, ¿cuál es el valor? Recuerden que solo le cambio la utilidad neta, la inversión va a ser igual para todos los años. ¿Sí? Para no olvidar. ¿Cuánto va a ser para el segundo año? 32.623 dividido para $30.000, ¿no es cierto? Esto por 100, ¿cuánto me da? 108,74. Perfecto. 108,74. Sigue pasando el 100% porque la utilidad sigue siendo superior a la inversión inicial. ¿Cuánto es en el segundo año? 31.947 dividido para $30.000. ¿Cuánto me sale para el tercer año? 106,49. Muy bien, perfecto, Lida. 106,49. Para el siguiente año, hay que calcularlo para los 5. 31.237 dividido para 30.000 por 100. ¿Cuánto me da? A ver, solo Lida me está haciendo, creo, los cálculos. 104,12 con 123, 104 con 123. 104,12. Nos quedamos nomás con 2 decimales. Y como no podemos subir al inmediato superior, directamente 104,12. ¿Y el último? Yo no sé si me están escribiendo en el chat. Disculparán, es que no me salen los mensajes. 30.492 dividido para 30.000, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Sigue siendo un valor superior, ¿no es cierto?, del 100%. Dígame si no me equivoco, los que están haciendo los cálculos. 101,64. Perfecto, muy bien. 101,64 por 100. Ya, perfecto. Ahora, sumamos estos valores porcentuales. Lo sumamos y lo dividimos para 5. Hagamos, por favor, la operación. 46,19 más 108, ¿no es cierto? 74 más 106,49 más 104,12 más 101,64. ¿Cuánto le salió? Sobre el promedio de retorno sobre la inversión. ¿Cuánto nos sale en el ROI en este caso? Necesitamos saber el promedio de esto. No puede ser. Tenemos que dividirlo para 5, recuerden. Lo sumo y lo divido para 5 porque es promedio. ¿Cuánto me sale? A ver, con esto ya culminamos para explicar el... 409,07. ¿Cuánto? 409,07. ¿Y ya está dividido para 5? ¿Ya está dividido para 5? Sí, de nuevo. Dividamos para 5. Primero la suma y luego la división. 467,18.
¿Ya? ¿Y con la división cuánto le salió? Tiene que ser 93.43% sale, ingeniero. exactamente, nos sale 93.43%. Este va a ser el porcentaje de retorno sobre la inversión, en este caso con una inversión inicial de $30,000 para los 5 años. Yo tengo un retorno de 93.43%. Sigue siendo un retorno atractivo porque casi supera, bueno, no supera, iguala el 100%, ¿ya? Recuerden que sumo los porcentajes, luego de la suma efectúo la división para 5, porque son 5 años, ¿ok? Si aquí tuviésemos 10 años, sumamos los 10 años y los dividimos para 10. ¿Preguntas tal vez? No, no hay preguntas. Por lo general siempre se trabaja para los primeros 5 años, porque el flujo de costos por regla es para 5 años, ¿sí? Entonces, vamos con la explicación del trabajo autónomo. Permítanme, por favor. Está súper facilito. Ya estamos en la actividad número 8, ¿no es cierto? Ya la última. Vamos a aplicar las TIC para proyectar costos y gastos y calcular el punto de equilibrio del emprendimiento y el margen de contribución del producto o servicio ofertado. Sí, estamos frente a la rentabilidad sobre ventas y retorno sobre la inversión. Las dos principales técnicas que yo puedo utilizar para visibilizar si mi inversión, ¿no es cierto?, mi emprendimiento es atractivo. Lo primero que vamos a hacer es investigar a fondo el concepto de costo de oportunidad y vamos a detallar un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es el costo de oportunidad? Sí, detallarlo con un ejemplo. Sería muy bueno que el ejemplo sea de su autoría, ¿sí? No lo investiguemos. Ya con el concepto podríamos normalmente, sin ningún problema, realizar un ejemplo, ¿ya? Y por último, vamos a analizar el siguiente video. Aquí tienen ustedes el link. Y vamos a determinar por qué es importante realizar la evaluación financiera de un proyecto de inversión y en base a esto elaboramos una lluvia de ideas. ¿Sí? ¿Preguntas tal vez? ¿No? ¿En qué consiste la lluvia de ideas, ingeniera? ¿Perdón? ¿En qué consiste la lluvia de ideas? ¿Nos puede ayudar dándonos una? No puedo creer que no me pregunte eso, Jorge, si eso vimos recién el día miércoles. En literatura, si ven cómo no están atentos. La lluvia de ideas simplemente es una especie de organizador que no tiene ningún tipo de esquema, ¿sí? Yo puedo colocar las ideas como se me ocurran, ¿sí? Pero no voy a colocar un párrafo, ¿no es cierto? Yo coloco palabras claves, ¿sí? Palabras claves. Por ejemplo, déjenme ver, aquí insertamos. Déjenme ver si me deja. No me deja. Déjenme primero. A ver. No sé por qué no me deja escribir. Dice que solo está abierto para su visualización. Como les indiqué, igualmente el lunes. Yo voy aquí al cuadro de texto, ¿no es cierto? Inserto el cuadro de texto, lo muevo como yo desee y voy insertando las ideas. Nada más. ¿Cómo le doy en este caso orden? Es con flechitas. ¿Sí? Podemos utilizar una lluvia de ideas directa, una lluvia de ideas inversa. Miren cómo esto revisamos la clase pasada. Si se olvidaron, revisar nuevamente el video. Una lluvia de ideas de estrella, ¿sí? Incluso de un personaje, ¿sí? En este caso, el figure storming, que les había indicado. Cualquiera de estas clasificaciones. Pero por el video es más, les sugiero que sea directo. ¿Ya? Muy bien. Voy a indicarles mejor aquí con el dibujito, ¿no es cierto? Yo aquí en el centro siempre voy a tener mi temática, ¿no es cierto? Aquí yo voy a poner el tema principal. Las ideas van a estar distribuidas como yo pienso que son importantes, ¿no es cierto? Puede que todas estas sean ideas principales y únicamente esta tenga una idea secundaria. Sí está relacionado más o menos con un mapa mental. Pero yo no cumplo esta estructura de idea dependiente, idea vínculo prioritario, ¿sí? Como en un mapa, en este caso, mental. Yo únicamente planifico las ideas como desee, ¿sí?
Y esa es una lluvia de ideas. Incluso hay programas que ustedes podrían ingresar, elaborar lluvia de ideas y nos sale como una nube de ideas, solo con las palabras claves. ¿Ya? No sé si quedó claro, Jorge. Sí, se puede decir que estaba claro, solo quería que tenía dudas nada más. Ese Jorge cómo se la saca para que vean que sí puso atención. Ya, perfecto, no pasa nada. Es una actividad sencilla, veamos el video concentrados y si es posible sacando aparte las ideas que nos llamen la atención para poder posteriormente elaborar ya el esquemita de la lluvia de ideas, ¿sí? Esta sería toda la actividad que hay que cumplir. La última, estimados estudiantes de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. Por favor, yo sí les solicito que se pongan al día en actividades, mucho más los que ya están próximos a salir y tienen que trabajar el proyecto de grado, ¿sí? Ponerse al día con las actividades de tanto emprendimiento, de filosofía y de lengua y literatura. Hay personas que a veces se equivocan y me suben otros archivos, ¿sí? Esta actividad está validada con 0. De igual manera, actividad mal ejecutada tiene menos del 70%, que es el 7, ¿no es cierto? Se la toma como si no se hubiese presentado. Así que repetir actividades si es necesario. ¿Ok? Muy bien, eso es entonces, estimados estudiantes. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Les deseo una linda noche y pues bendiciones. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.